Bueno, vamos a hablar ahora del backtesting, que es un aspecto fundamental si nosotros queremos lograr la rentabilidad en el largo plazo a la hora de hacer trading. Nosotros podemos tener unos muy buenos conocimientos, podemos tener un montón de experiencia en el mercado, pero si no tenemos una estrategia que realmente es sólida y que nosotros podemos ver en números que es rentable y que se puede mantener en el largo plazo, va a ser muy difícil que nosotros podamos mantener nuestras ganancias sostenidas a lo largo del tiempo haciendo trading. El backtesting es una parte muy importante antes de pasar a la cuenta real a empezar a realizar las primeras operaciones con dinero real, porque nos va a decir si realmente somos rentables o no. Nos va a decir en números claros nuestro porcentaje de ganancias, es decir, de todas las operaciones que hacemos, cuántas ganamos y cuántas perdemos, y de todas esas ganancias, cuál es la rentabilidad promedio estimada que podríamos obtener, con una cierta cantidad de activos en ciertas temporalidades, con diferentes tipos de operaciones, es decir, de más largo plazo, de más corto plazo, con diferentes tipos de seteos de take profit y stop loss, etc. Dependiendo de la forma en la que nosotros vayamos a realizar las operaciones, el backtesting nos va a ir diciendo si somos rentables en ese sentido o si tenemos que ir mejorando algo de nuestra estrategia. ¿Qué significa hacer backtesting? Prácticamente es agarrar la estrategia que ya tenemos, una estrategia que sabemos que puede llegar a funcionar o que estuvimos practicando y con la que nos sentimos cómodos, y ponerla a prueba en diferentes condiciones de mercado. Por ejemplo, si tenemos una estrategia que es comprar cuando el precio cruza al alza una media móvil o vender cuando el precio cruza a la baja la media móvil, lo que vamos a hacer es practicar esta estrategia o ponerla a prueba en situaciones simuladas de mercado con diferentes temporalidades, de velas de un minuto, de una hora, de una semana, etcétera, con diferentes activos, criptomonedas, acciones, forex, etcétera, y en diferentes condiciones de operaciones. Por ejemplo, voy a comprar solamente si el precio cruza al alza y cierra una vela por encima de la media móvil, entonces voy a poner una operación de 2% de take profit y 1% de stop loss, etcétera. Voy a ir modificando los tipos de condiciones que le voy a ir aplicando a mi operación para ver cómo puedo llegar a lograr la mayor rentabilidad, es decir, obtener la mayor cantidad de ganancias posibles y el mayor porcentaje de aciertos, es decir, que la mayor cantidad de operaciones que yo vaya realizando dentro de esta estrategia vayan cerrando en ganancias. Mi objetivo, por supuesto, debería ser tener un porcentaje de ganancias que valga la pena el esfuerzo que yo estoy usando a la hora de hacer trading. Es decir, si tengo unas ganancias anualizadas de, por ejemplo, el 10%, no me va a convenir hacer trading porque voy a tener que pagar mucho de comisiones, porque voy a tener que dedicar bastante tiempo a mi estrategia, a poder analizar el mercado, y porque puedo tener esa rentabilidad con activos mucho más sencillos, mucho más seguros de renta fija, por ejemplo. Ahora, ninguna estrategia me va a garantizar un porcentaje de ganancias o de aciertos futuros. Pero si a la hora de hacer backtesting mi estrategia demostró que puede llegar a generar un 30-40% anualizado, entonces estoy ante una estrategia que podría llegar a ser rentable y que vale la pena poner en práctica en una cuenta real. Justamente lo que estamos viendo acá ahora es la página de TradingView, y lo que estamos viendo es un ejemplo bastante sencillo de backtesting con un bot, con una estrategia de trading de TradingView que está programada en PineScript. En este caso es una estrategia bastante sencilla. Esta estrategia compra cuando el precio cruza al alza la media móvil y vende cuando el precio cruza a la baja la media móvil. Entonces lo que yo voy a hacer acá para hacer backtesting es poner en práctica todo lo que yo pueda cambiar dentro de esta estrategia. Cuando yo voy a las configuraciones, acá podemos ver que, por ejemplo, podemos ver cuánta longitud tiene la media móvil, si es una media móvil de 20 periodos, de 50 periodos, de 10 periodos, etcétera. Las barras de confirmación, es decir, las velas que tienen que cerrar por encima o por debajo de la media móvil para comprar o para vender, el objetivo de ganancias en porcentaje y el objetivo de pérdidas en porcentaje. Esto es importante tenerlo seteado en la operación para saber realmente, con el tipo de gestión de riesgo que yo tengo, qué ganancias podría llegar a obtener con estas operaciones, ¿no? También puedo ir cambiando, por ejemplo, el tamaño de la cuenta con la que voy a hacer, la cantidad de operaciones que puedo llegar a tener abiertas en cierta cantidad de tiempo, etcétera. Todos datos que me van a ir ayudando a mí a tener unas estadísticas más completas para saber si realmente mi estrategia es rentable o no. Si nosotros tenemos, por ejemplo, acá una media móvil de 25 periodos con una vela de confirmación, es decir, una vela que cierra por encima o por debajo de la media móvil antes de abrir la operación, un objetivo de ganancia del 1% y un objetivo de pérdidas del 0,5%, vamos a ver que en este caso, en Ethereum contra USDT, en velas de un minuto, voy a tener estos resultados, que sería un 0,04% de beneficio neto de la operación, de las últimas 10 operaciones que fui realizando, un porcentaje de rentabilidad del 24%, una máxima serie de pérdidas del 0,2%, etcétera. Es decir, yo acá estoy viendo que esta estrategia no es rentable en el largo plazo, porque solamente un 24% de las operaciones que voy realizando terminan en ganancia y solamente estoy teniendo un 0,04% de ganancia, lo cual es muy bajo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir modificando los datos de la operación. Por ejemplo, en vez de una media móvil de 25, voy a utilizar una media móvil de 20, y ahora puedo ver que, por ejemplo, el porcentaje de rentabilidad sube un poco y el porcentaje de beneficio también, y lo que voy a ir haciendo es ir modificando estos parámetros para ver cuál es la estrategia que consigue la mayor cantidad de rentabilidad y la mayor cantidad de aciertos.
Y acá yo puedo ver un montón de estadísticas de las operaciones que se van realizando con este tipo de estrategia. Y con estas estadísticas lo que voy a hacer es, los voy a ir juntando en un Excel y voy a ir tratando de buscar el porcentaje de aciertos más alto, el porcentaje de rentabilidad más alto, sin tener que asumir un riesgo innecesario. Y de esta forma voy a ir viendo de forma bien estadística, bien en los números, cómo va evolucionando mi estrategia y cómo puedo hacer que vaya mejorando para que en el futuro, si bien no me puede prometer una ganancia o una rentabilidad específica, me dé más probabilidades de ganar y más probabilidades de tener un porcentaje de aciertos alto. Para poder configurar este tipo de bots es bastante sencillo, no hace falta saber PineScript, sino que hacemos es ir por ejemplo a ChatGPT, le pedimos que nos cree una estrategia de TradingView para, por ejemplo, una estrategia que compre o venda cuando un indicador está en cierto punto o cuando el precio subió tanta cantidad de porcentaje, etc. Y después le vamos haciendo algunas modificaciones, es probable que un poquito de codificación tengan que saber, pero es bastante sencillo y es la forma más fácil de poder encontrar un buen backtesting que sea realmente efectivo y que nos dé a nosotros los datos necesarios para poder ir mejorando nuestra estrategia.